Entonces, hoy vamos a ver algunas técnicas relacionadas con administración de inventarios, que es un aspecto bastante importante en la gestión de las organizaciones. Los inventarios saben que involucran los bienes de cambio y que allí en bienes de cambio nosotros tenemos, si somos una empresa comercializadora, tenemos mercaderías que vamos a vender. Si somos una empresa productora, tendremos materias primas, partes, componentes, insumos a utilizar en el proceso productivo, productos en proceso y productos terminados. El ciclo es un poco más complejo en el caso de que estemos en una actividad de fabricación con respecto a una actividad comercial. Entonces nosotros vamos a tratar de ver qué conocimientos hay, bueno, una pequeña parte de los que hay acerca de estas cuestiones, que tienen su relevancia, son abordadas desde las perspectivas de la administración y control de la producción y desde la perspectiva logística. Esos dos campos de conocimiento tienen temas relacionados con el manejo de los inventarios. Entonces nosotros vamos a ver algunas de las ideas que hay en torno a esto y algunos de los modelos que se utilizan. En primer lugar, esta presentación que estoy compartiendo con ustedes tiene una pequeña secuencia de los pasos que se dan en torno a la gestión de la compra y el mantenimiento de, digamos, materias primas, ¿no? Insumos, partes, componentes. Esto es súper sencillo, está súper simplificado. Lo que busca es mostrar cómo, si nosotros vemos un ciclo que corresponde a un cierto proceso, bueno, ese ciclo, ese proceso muy probablemente involucre varias áreas funcionales de las organizaciones y también va a involucrar distintos registros dentro de los sistemas de información y procesamiento de datos que usamos en las organizaciones. Pero esto igual, ya les digo, está súper simplificado. Entonces nosotros, por ejemplo, si estamos hablando de inventario, de materia prima, una de las cosas que tenemos que hacer, parece simple, pero no siempre es tan sencillo, es darse cuenta de que se necesita hacer una compra, darse cuenta de que se necesita abastecerse de algún cierto insumo, de algún cierto componente, de algún cierto producto. Detectar la necesidad de comprar es un aspecto que hace la secuencia del proceso de compras. Con frecuencia esto estará a cargo o involucrará al área de depósito de almacenes, otras veces el propio sistema de gestión de inventarios o de administración de la producción lo va a hacer, y por eso mismo los sistemas que hay involucrados acá tocan el sistema de gestión de la producción, ¿no? Administración de inventarios y producción, lo tocan, sin lugar a dudas, porque bueno, en ese sistema nos vamos a dar cuenta, vamos a detectar que existe la necesidad de comprar. Pero esto de encontrar la necesidad de comprar no implica una transacción con terceros, ni una transacción contable, ni un cambio patrimonial. De momento no implica nada de eso. Entonces, en la parte de la contabilidad financiera o el sistema de gestión contable o administrativo contable, no hay nada. No toca nada. Después vendrá la etapa de gestionar la compra, hacer la orden de compra y gestionar la adquisición. Bueno, esto probablemente involucre al área de compras. Nuevamente aquí estará, digamos, tendrá algún paso, alguna intervención, algún registro
sobre el sistema de gestión de los inventarios y de la producción, pero una orden de compra en principio todavía no toca nada de la contabilidad financiera porque todavía no hice una orden de compra, todavía no se concretó la compra, no se recibió la mercadería, es una orden de compra. Las órdenes de compra o la gestión para efectuar una compra pueden ir desde acciones muy automatizadas y otras extremadamente complejas. A veces nosotros podemos tener por caso configurado nuestro sistema de administración de la producción que cuando hay un requerimiento de algún insumo, alguna parte, dispara automáticamente una orden de compra a algún proveedor. Y entonces esa gestión de la compra es sumamente económica porque, digamos, una vez que ya está configurado el sistema funciona solo, sin generar costos. Un caso donde hacer la gestión de compra es muy simple, ¿sí? Y muy económico. Pero piensen ustedes si, por ejemplo, nosotros para comprar, tenemos que pedir por ejemplo, 3 cotizaciones a distintos proveedores y tenemos involucrado todo el trabajo de nuestra área de compras, nuestro departamento de compras. Entonces ahí la gestión de la adquisición se torna más costosa, más compleja y más costosa. Piensen en un caso extremo que para hacer una compra necesitamos hacer una licitación, ¿sí? Una licitación que es un proceso mucho más complejo. Entonces, que tenemos que llevar adelante, ¿no? Preparar la licitación, el pliego, transmitírselo a los posibles oferentes, recibir las cotizaciones, condiciones, evaluarlas y finalmente comprar. Es un proceso mucho más complejo. Así que la gestión de compra va de actividades que pueden estar muy automatizadas, algunas otras que son muy complicadas y tienen muchos pasos. Una vez que nosotros compramos, bueno, podemos comprar distintas cosas. Acá nos vamos a centrar en comprar, en este ejemplo, materias primas, ¿no? Entonces vamos a recibir las materias primas. Allí estará involucrado el área de depósito, ¿sí? Recibe esas materias primas, o dentro del depósito un área específica que se encarga de recibirlas. Obviamente, esto tiene impacto sobre el sistema de administración y control de la producción y tiene también impacto sobre la contabilidad financiera, el sistema de gestión administrativo contable, porque vamos a recibir la mercadería, eso va a implicar que tenemos más activo, que tenemos más bienes de cambio, tendremos compromiso con los proveedores, un pasivo para el proveedor que nos entregó la mercadería, tendremos que registrar facturas, bueno, parte de recepción, una serie de comprobantes que van a tener su impacto dentro de nuestra contabilidad. Las materias primas hay que cuidarlas, ¿sí? Hay que custodiarlas. Esto generalmente está a cargo del área de depósito y del hecho en sí mismo de custodiar no implica ninguna anotación especial sobre el sistema de control de la producción y sobre la contabilidad financiera, por el hecho en sí mismo de cuidar. Después, si contratamos algún servicio relacionado con el depósito, obviamente eso sí va a tener impacto en la contabilidad financiera. Por ejemplo, el seguro, ¿sí? Del depósito. Las materias primas en un momento se incorporan al proceso productivo, o sea, esas materias primas pasan de nuestro stock de materias primas, salen de nuestro stock de materias primas, ingresan a productos en procesos. Ahí estará involucrado el depósito, almacén de materias primas y la planta, el área de producción o los sectores de producción que reciben esas materias primas. Esto desde ya tiene una implicancia en el sistema que controla la producción, las actividades productivas dentro de la organización, y también tiene implicancias en la contabilidad, porque nosotros damos de baja materia prima y damos de alta producto en proceso por esa materia prima. Y dentro de esta secuencia muy simplificada está el
pagarle al proveedor, que nosotros habíamos registrado antes la factura del proveedor, en algún momento le pagamos, allí estará involucrada el área de finanzas o el área de tesorería, pagos a proveedores, no va a tener implicancia en el sistema de control de la producción, sí, por supuesto, en la parte de la contabilidad, porque nosotros vamos a cancelar un pasivo o aplicando algunos activos que podamos tener o disponer de ellos para pagar ese pasivo. Entonces vean cómo unos pasos muy simplificados que están consignados aquí, dentro de un ciclo relacionado con la compra y el pago de las compras, involucra varios sectores de la organización, involucra varios sistemas de gestión que tiene la organización. Si lo tiene todo en uno solo, varios módulos dentro de ese sistema de gestión. Vamos a ver ahora algo que ya vimos, esto lo que viene ahora es un repaso, que consiste en que recordemos cuáles son los criterios de evaluación de inventario permanente que podemos utilizar, los principales que nosotros podemos utilizar. Esto lo vimos en las primeras clases del curso, y bueno, acá está de vuelta, ya que estamos hablando de administración de inventario, están consignados nuevamente. ¿Quién recuerda de qué se trata esto? El orden en que sale de un sector del proceso de producción pasa a otro, según el orden de entrada o de salida que se quiera elegir. Bueno, y entonces, ¿qué significa cada uno de ellos? Primero entrada, primero salido, el PEPS. O sea, la primera materia prima que entró es la primera que pasa a producción. El WEPS, último entrado, primero salido. El último que entró es el primero que sale y pasa de un sector a otro. Y el PPP es promedio, bueno, hay que hacer un promedio ponderado. Correcto, precio promedio ponderado. Sí. Bueno, ¿cuál entre primero entrado, primero salido y último entrado, primero salido, cuál va a generar resultados contables más altos? El PEPS, porque por ahí Muy tiene bien. precios más bajos con respecto a otros nuevos, ¿no? Claro, exactamente. Primero entrado, primero salido, sea para el proceso de producción, o sea, si estamos comercializando mercadería. ¿Por qué? Porque voy a sacar del inventario es poner en el costo, ¿no? Entonces voy a sacar la mercadería, ¿sí? que vendo y estoy poniendo en el costo, que transfiero a producción, si estoy en producción, al precio más viejo. Entonces tiende a ser el precio más viejo, tiende a ser el más bajo, ¿sí? Entonces, si el costo es más chico, la ganancia es mayor. Y último entrado, primero salido, opera al revés, ¿sí? Estoy poniendo en el costo el valor de las últimas compras y dejando en el activo valores más viejos, ¿no? Por eso WEPS no está permitido fiscalmente. PEP sí, PPP sí, pero WEPS no está permitido fiscalmente porque, bueno, bajaría la utilidad. Y precio promedio ponderado, que es una ponderación de qué y en qué momento se hace ese cálculo. ¿Recuerdan? En las compras, cuando compras una materia prima, ahí Correcto, tendrás que hacer precio ponderado para saber que el precio unitario. exacto. Así es, Alejo. El precio promedio ponderado se recalcula cada vez que hay altas. Las salidas se hacen por el precio promedio ponderado que está calculado en la última vez que hubo un alta, ¿sí?
porque cuando hay alta se te puede cambiar el precio promedio ponderado porque entra más cantidad de mercadería que puede tener otro precio distinto del promedio que llevas hasta ese momento. Así que el PPP se calcula por los incrementos de inventario y se da de baja por el último PPP calculado. O sea, cuando se transfiere o se vende, se da de baja por el PPP que está vigente en ese momento, que es el último que se calculó. Así es. Valor estándar de la materia prima, ¿qué significa? Bueno, cuando vimos costo estándar, nosotros dijimos que en el costeo estándar todo se calculaba de manera previa. Entonces, si estoy utilizando costo estándar, habrá un valor de ese inventario que está definido por un estándar. Es un estándar monetario que tengo para establecer el valor de cada una de los insumos que tengo, el tipo de insumo que tengo. ¿Sí? Entonces, evaluar al estándar, el precio estándar, significa eso. Lo pongo el precio, no lo que realmente me costó, sino el estándar que tengo calculado. Identificación específica, ¿qué querrá decir? Bueno, ¿Será por órdenes? Ah, ¿cómo? ¿será algo por órdenes? No, identificación específica quiere decir que cada elemento, cada bien, cada objeto que yo tengo en mi inventario está identificado y tiene el valor de adquisición o el valor o la evaluación que le he asignado a ese elemento. Nosotros podemos tener, en nuestro inventario podemos tener kilos de trigo. Bueno, kilos de trigo son trigo y una cierta cantidad de kilos, pero no tengo identificado cada kilo de trigo en particular. Pero puedo estar en una galería de arte y cada obra que tengo en la galería de arte para vender tiene una identificación específica, por ejemplo, un número de obra, ¿sí? Y le asigno el valor. Me hablabas de costeo por órdenes. Bueno, probablemente si lo que yo estoy haciendo es producir un bien por orden, bueno, probablemente sí pueda tener identificación específica también. Pero con el mismo criterio que te acabo de decir de las obras. Identificación específica es para aquellos casos en que no hay bienes fungibles, cada uno es diferente de los demás, o tienden a ser diferentes de los demás, entonces yo le puedo tratar a cada uno como si fuera un bien diferente. Esa sería la idea de identificación específica. Costo de reposición o refabricación, ¿qué querrá decir? Lo evalúo según lo que me cuesta volver a comprar ese bien. Exacto. Eso en el caso de reposición, y refabricación sería lo que me cuesta en ese momento. Acá lo que estoy diciendo es, bueno, no me guío por lo que me costó algo antes, ni los precios promedios, ni el estándar que pueda tener calculado, sino lo que yo digo es, bueno, hoy que estoy haciendo la evaluación, ¿cuánto vale volver a comprar este insumo, esta parte, esta materia prima? Entonces, si hoy vale tanto, ese es el valor que le asigno a mi inventario, lo que yo tengo en el inventario. Sería lo que me va a costar reponer si lo vendo. No lo vendo, bueno, después tengo que volver a comprar, es ese valor. Entonces, lo que tengo lo evalúo a lo que me costaría comprarlo en ese momento. Mi refabricación es el mismo concepto, es un poco más complejo porque implica que hay que considerar los costos de producción. Esto es para bienes que nosotros fabricamos, ¿no? Que tendrá partes que le compramos a terceros, ahí tendremos que
reponer y partes que son fabricadas por nosotros. Entonces tenemos que utilizar el último costo de producción que hayamos calculado para evaluar nuestras existencias, ¿no? Por refabricación. Bueno, ya tienen entonces un repaso, hicimos, de los métodos de evaluación de inventario permanente. Ahora vamos a tratar de meternos en el tema de para qué nos sirve tener inventario, ¿no? Es el propósito de mantener inventarios. Y el primer punto es que los inventarios permiten o deberían permitir equilibrar tasas de abastecimiento diferentes a las tasas de demanda, ¿eh? ¿Para qué voy a tener inventario yo? ¿Sí? Bueno, voy a tener inventario si, por ejemplo, los proveedores me abastecen una vez por semana, suponte, y yo vendo todos los días. Tengo una tasa de abastecimiento que es una vez por semana, pero yo vendo todos los días. Entonces compro el lunes lo que voy a vender durante toda la semana, porque al proveedor recién le voy a poder comprar el otro lunes. Entonces, mantener el inventario te permite nivelar o compensar tasas de abastecimiento que son diferentes a las tasas de demanda. Si la tasa de abastecimiento fuera igual a la tasa de demanda, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué les parece? Recibo todos los días 1000 unidades de un producto a la mañana que corresponde a las 1000 unidades que vendo ese día. ¿Qué puedo hacer con el inventario? Y ahí depende. Si estamos en época de por ahí inflación, conviene tener inventario igual para que no seguir comprando más caro. Si cuento con la plata, y si no, directamente no se tiene inventario. Todo lo que se compra se vende y listo. Claro, exacto. Si la tasa de abastecimiento y la tasa de demanda se igualan, yo ya no necesito el inventario. Que vos me digas, en una empresa me puede convenir tener materia prima porque me protejo de la inflación, de las variaciones de precios, bueno, está bien, pero eso obedece a otro propósito. Sería como, por ahí, para protegerme eso, compro dólares o algún otro activo que me cubre de la inflación mejor que tener plata, digamos, ¿no? Sería otro propósito, ¿sí? Pero si nos guiamos, suponemos estabilidad y nos guiamos por el tema de las tasas de abastecimiento y tasas de demanda, si son iguales, no hace falta el inventario. Acá dice objetivos en pugna y habla de producción, mayor inventario, comercialización, mayor inventario, finanzas, menor inventario. ¿Por qué dirá esto? Bueno, a producción en general le va a convenir tener una holgura o mayor disponibilidad de partes, componentes, materia prima, porque así se evita el quiebre de stock. Reduce el riesgo de que haya un quiebre de stock, que tenga que parar la producción porque le falta una pieza. Si tiene muchas piezas, es muy poco probable que eso ocurra. Los comerciales también van a preferir mayor inventario porque así, si vienen los pedidos de los clientes, los van a poder cumplir o satisfacer más rápidamente si tienen mayor cantidad de inventario. En cambio, los de finanzas dicen menor inventario porque los de finanzas se tienen que ocupar de conseguir los recursos para financiar el stock, las existencias que hay en el inventario. Cuesta mantenerlos, entonces cuanto menor sea el inventario, menos necesidad de conseguir recursos va a existir.
Entonces los de finanzas no van a tener que trabajar tanto para reunir recursos y financiar los stocks. Menor capital inmovilizado, como dice Ariel, así es. Acá se ha planteado un tema que siempre es un tema importante en manejo de inventario, y es los objetivos en conflicto, que en muchos casos aparece el conflicto, entre un objetivo que es evitar el quiebre de stock. O sea, yo no quiero que haya quiebre de stock, quiero tener siempre materias primas para producir y quiero tener productos terminados para darle a mis clientes, ¿no? Bueno, pero para lograr satisfacer ese objetivo, bueno, tengo que aumentar los stocks de materia prima y de productos terminados para lograr ese objetivo. Pero por otro lado tengo otro objetivo, que es el de minimizar los costos relacionados con mantener inventario, o sea, tener el menor inventario posible para que no tenga que pagar tanto costo de mantenimiento, tanto costo financiero. Después vamos a ver qué costos hay involucrados con eso, ¿sí? Entonces, pero para lograr ese objetivo tengo que bajar el inventario, ¿ven? Uno juega contra el otro, ¿sí? Para reducir riesgo de quiebre de stock, aumento, pero para bajar el costo de mantener inventario, bajo los niveles de inventario. Por eso son objetivos que entran en conflicto y hay que buscar un equilibrio, ¿no? El equilibrio será niveles donde minimizo el nivel de inventario para bajar costos y no asumo riesgos de quiebre de stock o de incumplimiento que me resulten perjudiciales. ¿Cómo medir y evaluar todo esto? Tiene complejidad. Decirlo es fácil, después ponerlo en la práctica es más complicado, ¿no? Y acá, bueno, relacionado con lo que señala Ariel, relacionado con mantener inventario, está la disponibilidad de los espacios en los depósitos. Ahora vamos a hablar sobre esto. Entonces, otro propósito del inventario es protegernos para situaciones de riesgo, ¿no? Bueno, ¿qué riesgo podrá haber en el abastecimiento y que no nos cumplan los proveedores, que demoren más de lo previsto en abastecer? ¿Qué riesgo habrá en la demanda y que el comportamiento de la demanda sea errático, no es predecible? Un día vendo más, otro día vendo menos. Entonces hay un riesgo, ¿sí?, relacionado. Y otro, el tiempo de entrega, bueno, tiene relación con ambos, ¿no? O sea, el abastecimiento, los tiempos de entrega y lo que nosotros entregamos a los clientes también, digamos, puede estar involucrado aquí. Son situaciones de riesgo. Yo quiero que ustedes me digan ahora, si recuerdan, lo deberíamos haber visto la semana que pasó, la diferencia entre riesgo e incertidumbre. Hagamos un pequeño repaso. O sea, ¿qué diferencia hay entre riesgo e incertidumbre? Un tema de toma de decisiones, es un tema de teoría de las decisiones. ¿Qué diferencia hay entre riesgo e incertidumbre? Y depende si tengo posibilidad de cuantificarlas o medirlas de alguna forma o no. Bueno, por ahí va la cosa. Podemos dar una definición un poquito más precisa. ¿No tenía que ver con la probabilidad de ocurrencia? Correcto. O sea, si sé que una puede llegar a ocurrir, creo que era incertidumbre, y si no es riesgo, ¿no? Si la podía medir, algo así, era, no me acuerdo bien. Sí. O al revés. No, exacto. El riesgo, situación de riesgo, es aquella donde nosotros podemos asignar probabilidades a lo que va a pasar, para decirlo de manera sencilla, pero correcta, precisa. Entonces, si nosotros tenemos información suficiente para asignar una probabilidad de que ocurran ciertos fenómenos futuros, estamos en una situación de riesgo. Si no tenemos esa posibilidad de asignar probabilidad, estamos en incertidumbre.
En el lenguaje coloquial lo confundimos, lo usamos casi lo mismo, como sinónimos. Aludimos a situaciones de incertidumbre llamándole de riesgo y a veces a situaciones de riesgo diciendo que son situaciones inciertas, de incertidumbre. Pero si somos precisos desde el punto de vista técnico, no es lo mismo. Supongamos en demanda, en el tema de la demanda. Si nosotros estamos trabajando en un mercado que lo conocemos suficientemente, nosotros no vamos a saber exactamente cuánto vamos a vender la semana que viene, pero por la experiencia que tenemos, podemos llegar a asignarle una probabilidad a obtener cierto nivel de ventas. Tener un nivel de ventas el triple que ese, probablemente para nosotros, con la información que tenemos, tenga una probabilidad mucho más chiquita. Y no vender nada, también una probabilidad ínfima. ¿Ven? Distintas situaciones relacionadas con los mercados donde actuamos, que como tenemos conocimiento, le podemos asignar probabilidades. Vender 100 o vender 200, distintas probabilidades. Si estamos, por ejemplo, abordando un mercado nuevo que no conocemos, no tenemos información al respecto, ni podemos conseguirla, o sea, no podemos contratar consultoras que nos ayuden, porque tampoco saben, en fin, por alguna situación no tenemos posibilidad de aumentar nuestro conocimiento, entonces tal vez no podamos decir que vender 100 es más probable que vender 200, no sabemos, y ahí estamos en incertidumbre. Cuando no podemos asignar probabilidad a lo que va a suceder, estamos en incertidumbre. Nos manejamos con las reglas que vimos la semana pasada para resolver los problemas de toma de decisiones. En cambio, si hay conocimiento de riesgos, de probabilidad de que algo suceda, y las probabilidades que tienen varios hechos independientes entre sí de suceder, estamos en la situación de riesgo y podemos calcular el valor esperado de las alternativas que manejamos. Hablamos de valor esperado. El valor esperado es la multiplicación entre un resultado y la probabilidad de que suceda ese resultado. Entonces, conociendo probabilidades y viendo cuáles son los resultados posibles, pues nosotros podemos hallar distintos valores esperados haciendo esa ponderación, el resultado posible por la probabilidad de que ese resultado suceda. Así calculo el valor esperado. Entonces esa es la diferencia entre riesgo e incertidumbre, tema que es, digamos, valioso que ustedes conozcan. Sin duda para nuestro curso es imprescindible que lo conozcan, pero en general es importante saberlo y en la medida que podamos usar los términos con precisión, no mezclarlos, no confundirlos como suele ocurrir coloquialmente cuando se habla de esto. Que riesgo e incertidumbre se usan muchas veces como si fueran sinónimos. El cuarto punto dice permitir que compras y producción sean económicas. Esto se relaciona con los modelos que vamos a ver más adelante. Económicos querrá decir que sea óptimo, dado ciertas pautas, dándole valores a ciertos parámetros. Bueno, ¿cuál es o cómo calculo la situación óptima? La vamos a ver, que es la económica, ¿no? La que minimiza los costos, pero eso lo vamos a ver en algunos modelos dentro de ahora, en unos minutos. Bueno, después cubrir cambios en la demanda o en la oferta, guarda relación con lo que veíamos antes, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos inventarios disponibles, podemos cubrir, contemplar o responder ante situaciones en el cambio de la demanda o de la oferta. Vamos a listar ahora costos asociados a los inventarios. O sea, qué costos hay asociados a los inventarios que en algunos casos están en cuentas distintas. Contablemente pueden estar en cuentas distintas e incluso en algunos casos alguno no va a estar. Pero ahora lo vamos a mencionar. Vamos a ir repasando el listado, ¿no? Desde ya que uno es el costo propiamente del artículo, de los artículos que tengo en mi stock, en mi inventario, mis bienes de cambio, bueno, tienen un cierto costo, un valor asignado, y ese es el costo del artículo.
Costo de ordenar, ¿sí?, se refiere a lo que cuestan hacer las operaciones de compra, que dijimos antes. Bueno, la gestión de compra será más cara o más barata de acuerdo a la complejidad que tenga. Costo de mantener inventario, los costos que tengo que soportar por tener inventario. Bueno, desde ya hay un costo relacionado con el capital, porque el inventario forma parte del capital de trabajo y bueno, hay que financiar. Hay que financiarlo con pasivos hacia terceros o con capital propio, ¿sí?, de los accionistas, propietarios, pero requiere financiación. Entonces hay un costo de capital, ¿sí? Desde ya que sabemos nosotros que si el capital, si los activos los estamos financiando con préstamos de terceros, con dinero de terceros, bueno, en la remuneración de ese tercero y lo que constituye el costo del capital es el interés, ¿no? Si lo hacemos con capital propio, no le pagamos intereses a los accionistas, pero igual cuesta, ¿no?, que el accionista digamos, aporte capital a la empresa, porque es esperable que haya que pagarle dividendos, ¿no? O sea, lo que el interés es a un préstamo, el dividendo es a un aporte de capital del accionista, la retribución que recibe por haber hecho ese aporte, ¿sí? Entonces, cabe pensar que aunque me financie con capital propio y no tenga que pagar un interés, yo también tengo que considerar que al accionista hay que retribuirlo de alguna manera por aportar su dinero, es lo lógico. Entonces, costo de capital. Costo de almacenaje, todo lo relacionado con el mantenimiento del depósito, los movimientos que se hacen en el depósito, los seguros que hay que cubrir, la seguridad que hay que darle al depósito, todo eso genera costos relativos al mantenimiento. Lo que escribió recién Ariel acerca del tema de, bueno, si el depósito no me alcanza, ¿qué hago? Bueno, ahí hay costo de mantener la mercadería, esos son los costos del depósito, y si tengo que salir a contratar otro depósito, más lugar en otro depósito, será un costo adicional. Si pienso en hacer una inversión para ampliar el depósito, será otra cuestión. Pero dentro de los costos de mantener inventario, entonces está el valor del capital destinado a cubrir el inventario, mantener inventario, los costos relacionados con el depósito y los movimientos que se realizan en los depósitos, y también los costos de obsolescencia, deterioro o pérdida, ya que la mercadería o las materias primas pueden estropearse, pueden vencerse, son productos perecederos, pueden quedar obsoletos, pueden deteriorarse porque están guardadas en malas condiciones o hubo algún problema en el depósito, o pueden perderse, o sea, porque se perdieron, digamos, por alguna situación no voluntaria, digamos, por algún descuido, o sea que se están perdiendo por algún fraude. Y finalmente, el que tiene así como un atractivo adicional que está consignado acá son los costos faltantes, que hemos dicho anteriormente, o sea que evitar que se produzca faltantes, ¿sí? Evitar que se produzca faltantes, ¿sí? Si lo evito, impido que se genere ese costo. Y los costos de los faltantes serán, si se relacionan con materias primas necesarias para la producción, que falten las materias primas necesarias para la producción me puede provocar una parada de planta, ¿no? O sea, interrumpir el proceso productivo porque no tengo la materia prima para hacer la producción. Y eso genera costos de capacidad ociosa, por lo menos. Y también esa situación, más en un área comercial, por ejemplo, la imposibilidad de entregar la mercadería pedida por un cliente porque nos falta stock, nos va a impedir obtener el beneficio, la ganancia que podríamos estar consiguiendo si nosotros tuviéramos la mercadería y la vendemos a un cliente. Ahí hay digamos, un costo de oportunidad, si nos perdemos un negocio por
consecuencia de tener faltantes. Observen que estos no se miden contablemente, este costo de oportunidad del negocio perdido no se mide contablemente, no está en la contabilidad, pero sí tiene impacto. O sea, yo debería considerarlo en nuestros análisis, en la definición de las políticas para mantener inventarios, sí tengo que considerar un costo de faltante, aunque no esté en la contabilidad de ese costo de faltante. ¿Se está comprendiendo hasta ahora? Sí, sí. Bueno, y aquí tenemos una clasificación, ¿sí? Acerca de también otra manera de ver a los componentes del inventario, ¿sí? Y que es considerar los que son de demanda independiente o de demanda dependiente. Lo de independientes se refiere a que es una demanda ajena a la propia organización. Por ejemplo, lo que los clientes nos vayan a pedir, ¿no? El criterio con que se maneja esto es el de reposición, porque yo tengo que ir reponiendo mis mercaderías o mis productos terminados para responder a lo que los clientes nos demandan. Por eso acá dice reposición y para productos terminados, ¿sí? Sea que comercialice, o sea que voy a comprar uno igual, tenerlo y reponer stock, o sea que lo fabrique, que tendré que volver a fabricar para tener reposición de mis inventarios de productos terminados. Es independiente, porque en definitiva depende del comportamiento de los clientes. Dependiente habla de requerimientos, ¿sí? Entonces aquí la demanda de este tipo de partes, componentes, está dada por el requerimiento. ¿Y qué requerimiento? El requerimiento del plan de producción, ¿sí? Entonces juega con la actividad de producción y de acuerdo a cómo sea el plan de producción que yo haya establecido, será la cantidad que voy a necesitar de productos en proceso y la cantidad de materia prima que voy a tener que conseguir para hacer operar a ese plan de producción. Por eso se los llama demanda dependiente, porque depende del plan de producción y a requerimiento, ¿no? Porque se requiere contar con esas partes, esa mercadería, para llevar adelante el proceso productivo. Es una distinción tal vez un poco abstracta, pero bueno, tengan en cuenta que se manejan así, como de demanda, bienes que son de demanda independiente y bienes que son de demanda dependiente. No entendí, profe, la diferencia. ¿Cómo? No entendí la diferencia. Bueno, la diferencia esencial es que si hablamos de demanda independiente es porque la demanda la establecen los clientes, es la verdadera demanda, ¿sí? Entonces, en definitiva, de cómo los clientes demanden nuestros productos, nosotros vamos a tener que tenerlos. Por eso la demanda es independiente. Ahora, si nosotros estamos en fabricación, dado esa demanda de productos terminados de nuestros clientes, estamos en fabricación, eso va a disparar demanda de insumos, de partes, de componentes que van a estar determinados en el plan de producción. Por eso estos consumos, procesos de elaboración, partes, componentes, decimos que son de demanda dependiente porque depende del plan de producción que yo tengo que hacer para generar productos que les interesa a los clientes. ¿Sí? ¿Lo logré explicar? Sí, sí, profe. Bueno. Entonces, vamos a ver algunos modelos de cómo técnicamente se ha ido viendo de manejar temas de inventario. O sea, por ejemplo, bueno, cuáles son los niveles de stock óptimos que tengo que mantener, cuánto tengo que comprar cuando voy a comprar, en fin, estas cuestiones que hacen a tratar de optimizar, no mantener
inventario en exceso, no quedarse corto, bueno, tratar de encontrar soluciones correctas, elaboradas, con criterio para este tipo de problemas. Por supuesto que compra de materiales, insumos, partes hubo siempre, ¿no? Desde el momento que hay una producción, ya en la edad de piedra, digamos, ya había que conseguirse insumos, pero la determinación de qué conseguir, en qué momento y en qué cantidad se tomaba de manera poco intuitiva. Porque en definitiva recién, fíjense ustedes, el primer modelo que se desarrolló con algún rigor técnico fue ese modelo de lote óptimo, ¿sí? Cantidad económica de pedido, o lote económico de producción, ¿sí? Pedido es abastecimiento de materia prima o productos terminados, producción es bueno, producir, ¿no? Cantidades económicas óptimas a producir. Y fíjense ustedes ¿no? La cantidad económica de pedido, ¿sí? Que es el óptimo a pedir cada vez que hago un pedido, es un modelo que ahora lo vamos a ver más en detalle, pero que lo que les quiero señalar es que se desarrolló recién el siglo pasado, en el siglo pasado, 1913. Y tuvo alguna formalización en medios de publicaciones de gestión unos años más tarde, ¿no? Pero ven, no es muy antiguo, no tiene 100 años, y obviamente compras se hacían desde muchísimo antes, ¿no? Entonces, lo formal empezó a hacerse hace 100 años. Bueno, vamos a ver, y después obviamente hubo muchos desarrollos, muchas variantes para contemplar distintas situaciones. Vamos a ver cómo juega entonces cantidad económica de pedido, que es el modelo del lote óptimo. Bueno, el modelo del lote óptimo, ¿sí? Tiene unos supuestos. Los supuestos son simplificaciones. O sea, un modelo es una forma de ver la realidad más simple, más simplificada, no con todas las infinitas variables que pueden estar influyendo para que la realidad sea de una determinada manera, pero con el modelo, sin que utilizar un modelo nos produzca una gran distorsión, nosotros podemos operar y comprender más fácilmente cómo es esa realidad. Entonces, o al menos alguna de las realidades posibles. El modelo del lote óptimo, en su basamento, implica que los niveles de inventario van a ir variando a lo largo del tiempo de la manera que está implicada, que está dibujado acá. Vean acá, en este momento el inventario crece una Q, la Q va a ser el lote óptimo, porque recibimos la cantidad óptima que hemos pedido, ¿sí? Entonces el nivel de stock aumenta la Q, cuando ingresa un lote óptimo que he comprado. Después va disminuyendo como consecuencia de la demanda, o sea, los clientes nos van comprando y nos van sacando stock, nos van sacando mercadería. Obsérvense que esta no es una forma cualquiera de disminuir, sino que es una manera constante. A lo largo del tiempo disminuye siempre lo mismo por cada unidad de tiempo. Todos los días tengo las mismas ventas. Y voy vendiendo todos los días lo mismo que el día anterior, hasta que llega un determinado día en que me quedo con el stock en cero, pero no se me produce un quiebre de stock porque en ese mismo momento recibo otro abastecimiento, otro lote óptimo. Se vuelve a crecer mi nivel de stock. Y así sucesivamente a lo largo del tiempo. Bueno,
seguramente ustedes rápidamente están imaginando muchas situaciones donde esto no se cumple de esta manera, que esto es una evidente simplificación. Pero bueno, igual es útil y igual se sigue usando. Entonces vamos a tratar de ver cuáles son estos supuestos que hay involucrados aquí, qué restricciones trae al modelo y después vamos a trabajar con el modelo de lote óptimo, vamos a formalizar, vamos a ver las funciones que hay. Lo que he mostrado aquí es la evolución temporal de los niveles de stock en el modelo de lote óptimo, ¿sí? Y eso implica que la tasa de demanda es constante y conocida previamente, y se da siempre de manera recurrente. ¿Ven? Es lo que les decía, que en cada espacio temporal la demanda es igual al espacio temporal anterior. Vamos, estoy midiendo en días, bueno, todos los días vendo lo mismo, todos los días vendo 1000 unidades, bueno, mi demanda es 1000 unidades diarias. Obviamente no siempre es así, porque tengo que contemplar que en muchos casos la demanda no es siempre constante, puede fluctuar, ¿sí? Yo digo esos 1000, todos los días vendo 1000. Bueno, tal vez el promedio me da que el promedio diario me da 1000, pero eso puede haber significado que un día vendí 1100 y otro día 900. Entonces el promedio me da 1000. Pero ahí ya no sé, en el caso que acabo de decir recién, no sería constante. El otro supuesto que tiene el modelo es que el tiempo de entrega es constante y conocido, ¿sí? Es inmediato, o sea, las entregas se producen en el momento que se necesita, ¿sí? Y esto puede no ser así. La lógica de lo que acabo de decir, que la demanda es constante y conocida y que la entrega también se va a cumplir sin posibilidad de que falle, o sea, en condiciones de certeza, aplica la demanda y las entregas de los proveedores. Esto, por una deducción lógica, establece que no va a haber faltantes. Yo puedo anticipar el comportamiento de la demanda y puedo anticipar con certeza el comportamiento de mis proveedores, yo puedo evitar que haya quiebre de stock. O sea, no va a haber quiebre de stock. En este modelo no hay faltantes. El modelo de lote óptimo también tiene el supuesto de que el inventario se ordena hacia los proveedores o se produce, si estamos hablando de producción interna, por lotes. El lote es esto, es que entra a la Q. ¿Ven? Es discreto. El inventario, el abastecimiento se da en un determinado momento por un lote. Después es cero, ¿sí? No es continuo, es discreto. Siempre entra a Q, pero no todos los días. Entra después de cierto lapso. Bueno, acá lo he puesto como la restricción que hay, que puede haber producción que es por flujo, ¿sí? Y no es discreto. Todos los días voy produciendo un poco, o todos los días me voy abasteciendo de un determinado. El modelo de lote óptimo tiene también que considera el costo unitario de cada uno de los productos sobre los cuales se calcula el lote óptimo de compra como una constante, entonces no contempla la posibilidad de que haya descuento por cantidad. Y el modelo de lote óptimo trata cada artículo, cada producto en forma individual, sin relacionarlo con otros. Y sabemos que la realidad operativa es que muchas veces un producto, que es una parte de un producto que estamos fabricando, va a tener relación con otros productos. ¿Por qué? Porque lo tengo que ensamblar más o menos al mismo tiempo, o porque para hacer uno necesito la otra parte, si no son todos independientes. Pero en actividades comerciales esto de que sean independientes es bastante común porque, bueno, un cliente me compra determinada pieza de fundición y otro me comprará otra. Bueno, entonces acá repasamos el funcionamiento de esto y si nosotros
ahora vamos a analizar el desarrollo algebraico de las funciones, pero lo que nosotros que estamos tratando de mostrar en este gráfico es el comportamiento de tres funciones. Dos son funciones relacionadas con los costos de tener inventario, y la tercera es la suma de las otras dos. Entonces acá tenemos la función gris y la función naranja, y la amarilla es la suma de gris y naranja. ¿Qué es lo que trato de calcular, hallar en el lote óptimo? Bueno, justamente es la cantidad óptima de compra. La cantidad óptima de compra que hace mínimo el costo de mantener inventarios, ¿sí? Y este costo total de mantener inventario es la suma de dos funciones. Quiere decir que aquí estoy poniendo dos funciones. Las funciones que contemplo en el modelo del lote óptimo son las funciones del costo de adquirir, o sea, lo que me cuesta adquirir, ejecutar ese proceso de adquisición que comentaba antes, ¿sí? Y cómo relaciono ese costo con la cantidad que voy a comprar cada vez que compro, y los costos de mantener. O sea, por mantener inventario que se va comprando de alguna manera, de cierta manera, y por cierta cantidad, que es el lote óptimo, bueno, cómo influye en el costo de mantener. Entonces, el costo total relacionado con el tener inventarios va a ser la suma del costo de mantener más el costo de adquirir. Y ahora, ¿qué veo acá? Uno tiene pendiente positiva y otro pendiente negativa, ¿sí? O sea, uno de ellos, cuanto más grande es el lote, ¿sí? Menor valor va a tener. Y el otro, cuanto más grande es el lote, mayor valor va a tener. Costo de adquirir o costo de mantener tendrán un comportamiento directo o inverso en relación al tamaño del lote óptimo, del lote de compra. Bueno, ¿cuál les parece que si aumento el lote de compra va a aumentar? ¿Mantener o adquirir? ¿Qué puede ¿Podría repetir la pregunta? Sí, cómo no. ¿Qué puede implicar que yo compre mayor cantidad cada vez que compro? ¿Que aumente los costos o no? ¿O que disminuya? Cada vez que compro, ¿sí? Compro una mayor cantidad, ¿no? O sea, mi lote óptimo es 400 en lugar de 100, ¿sí? Esto, que sea 100 o que sea 400, ¿de qué manera impacta en el costo de mantener? Bueno, ya lo dije. Es el costo de mantener. Lo dije, ¿no? De manera creciente. Ya revelé el interrogante. Esta función es el costo de mantener. Porque si los lotes que compro son más grandes, ¿sí? Los costos de mantener van a aumentar. En cambio, si los lotes que compro son más grandes, los costos de adquirir van a disminuir. ¿Por qué? Porque ese costo de adquirir, costo relacionado con hacer la gestión de compra, va a estar distribuido, digámoslo así, entre una mayor cantidad de unidades. Entonces va a tener una incidencia menor. O voy a comprar menos veces, ¿sí? Directamente. Porque cada vez que compro mayor cantidad, entonces va a ser menor. Bueno, la suma de los dos, ¿sí? Si las funciones tienen estas pendientes, o sea, una creciente y otra decreciente, va a haber un cierto nivel, que la suma de los dos va a ser un valor mínimo. Ahora vamos a decir algo acerca de eso, ¿no? Pero nosotros buscamos minimizar los costos de mantener. Nos interesa encontrar el valor de Q que haga mínimo esta función,
¿sí? Que esta función que se refleja acá, estos son los costos. ¿Sí? Bueno, este punto será el mínimo. Ese es el nivel de Q del lote óptimo que minimiza los costos relacionados con el inventario, los costos totales, que son la suma de mantener y adquirir. Vamos a verlo acá, las funciones explicadas o presentadas aquí para, bueno, entenderlo un poco más. Entonces yo digo que en el modelo de lote óptimo, la función costo total, que tiene como variable independiente el tamaño del lote óptimo, que es lo que quiero hallar, ¿sí? Va a ser igual al costo de adquirir más el costo de mantener, como estábamos diciendo. Vamos a ver cómo definimos los costos de adquisición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular el costo de adquisición? Bueno, yo sé lo que me cuesta cada vez que compro, es el costo de la orden, y entonces tengo que ver cuántas veces voy a comprar. Bueno, ¿y cuántas veces voy a comprar? Voy a comprar todo lo que necesito abastecerme en un periodo, dividido cuánto compro cada vez que compro. La Q acá está en el denominador, ¿sí? Si Q es muy grande, ¿sí? Si Q es muy grande, o sea, compro mucho cada vez que compro, como está en el denominador, voy a comprar menos cantidad de veces para llegar a la demanda. Yo necesito abastecerme durante un lapso de 1000 unidades. Si compro 100 cada vez que compro, ¿sí? Haré 10 compras. Pero si compro 500 cada vez que compro, hago solo 2 compras. Entonces va a ser menor, ¿sí? El costo de adquirir. Por eso este tiene pendiente negativa, porque la variable independiente que es Q está en el denominador. ¿Sí? Entonces está disminuyendo, está dividiendo la relación, está haciendo una relación inversa. Cuando Q aumenta, el cociente disminuye y viceversa. Entonces, costo de adquirir, ven, ahí algebraicamente estoy viendo que es la que tiene pendiente negativa. Y costo de mantener, en este modelo la expreso de la siguiente manera. Vamos, empiezo de atrás para adelante. El costo es lo que vale cada unidad, ¿sí? Que forma parte de la Q, ¿sí? O sea, el valor de las unidades que voy a abastecerme, por una tasa, un porcentaje que me cuesta mantener. O sea, todos los costos de mantener que veíamos antes los termino expresando en una tasa. Esto intuitivamente es fácil de verlo si es tasa de costo de capital. El interés o los costos de capital los expresamos en una tasa. Lo que es costo del depósito, bueno, es más difícil llevarlo a una tasa, pero el modelo funciona con una tasa. ¿Sí? O sea, ¿qué porcentaje del valor de la mercadería me cuesta mantenerla en stock? ¿Sí? Tasa por costo costo unitario, costo del valor de cada mercadería. Y eso lo tengo que multiplicar por la cantidad que tengo, ¿sí? De mercaderías, para calcular cuánto me cuesta mantener. Porque bueno, si tengo una sola, ¿sí? Bueno, tasa de mantener por costo unitario. Si tengo muchas, será una mayor cantidad, pero ¿cuánto más? Ahí dice Q2, Q dividido 2, perdón. Entonces, si nos vamos a ver aquí, ¿qué quiere decir Q dividido 2? Quiere decir que el nivel de stock a lo largo del tiempo es la mitad del lote óptimo. ¿Sí? Y bueno, esto lo podría demostrar, pero gráficamente lo veo. Si yo hago una línea en la mitad de Q, ¿sí? Voy a poder comprobar que la mitad del tiempo tengo inventarios por arriba, ¿sí? De esa. Quedaría el área por arriba y el área por abajo sería la misma, digamos. Exactamente. El área que está por arriba es igual a la que está por abajo. Entonces, en definitiva, si esto lo aplano, tengo que el nivel de stock promedio en el modelo de lote óptimo es Q sobre 2. La mitad de una Q. Entonces, por eso acá he puesto Q sobre 2. Se pone Q sobre 2. Bueno, entonces allí ya tienen las dos funciones. Y ahí es Q sobre 2
y después por tasa de mantenimiento por costo unitario. Exactamente. Q sobre 2 por tasa de mantenimiento por costo unitario sería la función del costo de mantener. O sea, en el divisor va solamente el 2, el resto está multiplicando, va fuera de la Exactamente. división, va dividiendo. En el denominador va solo 2. Los otros son factores que van en el numerador. Bueno, acá ahora viene un tema, ¿no? Que yo les decía antes, son dos funciones que tienen pendientes distintas, pendientes distintas y contrarias, una es creciente y la otra es decreciente. A mí me interesa trabajar con la suma de los dos costos, ¿sí? Y buscando el mínimo, el mínimo Q que tengo que tener para que esa suma dé el valor mínimo posible. A ver qué recuerdan de análisis matemático. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno tiene que calcular un mínimo de una función? Tenías que derivar, igualar a cero y ver el mínimo. Bueno, lo que yo tengo que hacer es, para hallar el mínimo de una función, es calcular la derivada primera e igualarla a cero. Esa es la forma. Pero acá, por las características de estas funciones, por las propiedades de estas funciones, puedo hacer un atajo, ¿sí? Pero solo en esto, porque se cumple una propiedad, que ahora se las voy a decir. Puedo ir a un atajo y sé a priori que, dada esa propiedad, el mínimo de la suma de las dos funciones se da en el valor en que las funciones se igualan. Es decir, el mínimo de la suma lo obtengo acá en el valor Q que iguala las dos funciones. Esto es una propiedad que tienen la suma de estas funciones, no se da en todos los casos en que sumo funciones. Acá se da porque esta propiedad se cumple cuando el producto de las funciones que yo voy a sumar da una constante. Entonces, por eso se cumple esta propiedad. Y acá ustedes fíjense que si multiplican, no suman, multiplican costo de adquirir por costo de mantener, van a obtener una constante porque una Q está en el numerador en un caso y otra en el denominador. La Q está acá en el numerador y acá está en el denominador. Entonces, si multiplican costo de adquirir por costo de mantener, la Q se simplifica y da una constante. Dada esa propiedad, yo podría demostrarlo, pero no es el caso, démoslo como que esto ya sabemos que es así. Dada esa propiedad, entonces, la suma de las dos funciones va a dar su valor mínimo en el valor de Q donde las funciones se igualan. Entonces, me ahorro, cumplido esto, me ahorro de hacer la derivada primera y simplemente hago igualación. Igualo las dos funciones y despejo Q. Hago esta aclaración que parece medio de análisis matemático, es de análisis matemático, porque tal vez como esto nos parece muy cómodo, después vamos e igualamos cualquiera dos funciones que tenga que sumar, las igualamos, y no es así. Se va a cumplir, ¿sí? Se cumple en este caso. Entonces, el cruce de las funciones tienen como el mismo movimiento que termina teniendo el costo total en el mismo punto del mínimo, o sea, donde se cruzan. exactamente. En general está el mínimo del costo total. Exactamente. En el valor de Q que da el mismo resultado en las dos funciones, adquirir y mantener, en ese valor de Q es el mínimo de la suma. Por supuesto que la suma va a ser 2 veces ese valor, ¿no? Si esta Q, si este valor es 1500, bueno, este otro valor será el doble, será 3000. Pero es el mínimo, que es lo que nos interesa hallar. Nosotros estamos buscando la Q que hace mínimo, que hace óptima, que hace económica el mantenimiento de los inventarios.
Entonces, si yo lo igualé, lo pude igualar aplicando esta característica, esta propiedad de las funciones que estoy analizando. Ya después lo que hago es un despeje algebraico. ¿Sí? Entonces, bueno, acá lo he puesto, ¿no? Demanda dividido Q por costo de ordenar igual a Q dividido 2 por tasa por costo unitario. Y entonces ahora lo tengo que igualar, los igualé. Entonces, ¿qué hago después? Bueno, voy tratando de despejar Q. Entonces esta Q que está acá dividiendo, la paso de este otro lado multiplicando, entonces va a ser Q al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, y al sacarle, entonces me quedó, sin la Q me quedó demanda por costo de ordenar, ¿sí? Por 2. Que he hecho acá algebraicamente, pasé el 2. Bueno, el 2 que estaba dividiendo, lo pasé del otro lado multiplicando. O sea, los denominadores los cambié. La Q que estaba dividiendo lo pasé al otro término multiplicando, y el 2 que estaba dividiendo lo pasé al otro término multiplicando también. Despejo Q2, entonces paso dividiendo tasa de mantener y costo unitario, ¿sí? Queda acá. Y acá arriba en el numerador tengo 2 por demanda por costo de ordenar. Y después lo que despejo es la Q, le saco la raíz, le saco la elevación al cuadrado, sacándole la raíz cuadrada al otro término. O dicho de otra manera, saco raíz cuadrada de ambos términos, ¿sí? Entonces, bueno, acá me quedará Q y acá me quedará raíz cuadrada de todo este término, ¿sí? Y así he hallado la fórmula para calcular el lote óptimo, con estos parámetros involucrados: demanda, costo de ordenar, tasa de mantener, costo unitario. Si ustedes lo miran, cada uno de ellos, ¿sí? Y si lo hacen variarlo, sensibilizan, simulan cambios, van a ver que tiene un comportamiento lógico. Si la demanda aumenta, si preveo mayor demanda, es lógico esperar un lote óptimo más grande. O sea, es lógico tener un lote óptimo más grande. Si tengo más demanda, bueno, compraré más cada vez que compro. ¿Sí? Si el costo de ordenar crece, bueno, es lógico que aproveche y cada vez que compre mayor cantidad. Y las que están en el denominador ocurre a la inversa. Si la tasa de mantener me aumenta, el costo, por ejemplo, financiero aumenta, es lógico que compre menos cada vez que compro, porque así bajo el nivel promedio de stock y bajo entonces el impacto del costo de mantener. Si el costo unitario crece, o sea, el valor de la mercadería crece, también por la misma razón es lógico que yo baje la Q. Es una relación inversa. Pero lo importante acá es tener en cuenta que está todo esto afectado con la raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada juega como un amortiguador. Es decir, las variaciones que se pueden producir en alguna de estas variables van a estar incididas por la raíz cuadrada, y eso va a hacer que el impacto sea menor. Si crece la demanda, si espero que la demanda crezca, ponerle un 20%, yo no tengo que aumentar el lote en un 20%. O sea, no tengo que multiplicar la Q por 1.2, sino que tengo que multiplicar la Q por la raíz cuadrada de 1.2, que es un valor menor. Está amortiguado el impacto de los cambios en estos parámetros. Una pequeña particularidad que hay, ¿sí?, de todo fenómeno cuadrático. Entonces, o sea, cuando hay una raíz cuadrada se amortiguan los impactos. Lo pueden comprobar haciendo cuentas, ¿sí? Bueno,
Entonces así yo he calculado el lote óptimo. Acá tienen un pequeño ejemplo de cómo aplica la fórmula, ¿sí? Está con los datos que se ha construido este gráfico, ¿eh? Costo unitario 200, costo de mantener 6%, demanda 3.000 unidades, costo de cada orden 100, ¿sí? Acá está puesta el numerador, 2 por la demanda por el costo de la orden, dividido 12, ¿sí? Que es 200 por el 6%. Hago esa cuenta y después saco la raíz cuadrada. ¿Sí? Bueno, este es el cálculo algebraico de este valor gráfico que está representado acá. Modelo del lote óptimo. Bueno, se nos ha hecho hoy un poco más tarde. Vamos a hablar un poco más y después se los dejo para leer y lo que pasamos después en las prácticas vamos a ir viendo algún detalle más. Como este modelo era muy simplificado, ¿sí? Se empezaron a idear otros modelos para levantar esas limitaciones o corregir esas simplificaciones, ¿no? Entonces, uno de ellos es el de revisión continua, ¿sí? El modelo de revisión continua implica varias cosas. Implica que todo el tiempo conozco mis niveles de stock y voy a asumir que la demanda no sea constante, se puede no ser constante, y que pueden llegar a producirse faltantes justamente porque la demanda no es una constante ni está conocida de manera previa. Bueno, aquí tengo un dibujito de cómo se comportaría este modelo a lo largo del tiempo, ¿eh? Nivel de stock, ¿sí? Dentro de este eje y tiempo, niveles de stock a lo largo del tiempo. Este modelo lo que trae como añadido a lo que vimos antes del lote óptimo es que vamos a calcular el punto de repedido, ¿sí? El punto de repedido va a ser un cierto nivel de stock que una vez alcanzado implica que yo disparo una orden de compra, ¿sí? O sea, llega mi stock a cierto nivel y yo emito una orden de compra, le mando una orden de compra a mis proveedores. Cuando el stock llega a 80 unidades, yo le emito una orden de compra al proveedor por el lote óptimo, que son, ponele, 70 unidades. El modelo asume que el abastecimiento no es instantáneo, como en el lote óptimo, sino que hay un cierto lapso que demora el proveedor en abastecerme, pero lo que ocurre es que el proveedor cumple, o sea, siempre cumple la entrega dentro del lapso previsto, no se demora, ¿sí? Es otra simplificación que tiene este modelo del punto repetido. Esto podríamos también corregirlo con otra variante sobre el modelo, pero vamos a hacerlo sin eso. Y lo que va cambiando es la demanda, ¿ven? Entonces, bueno, la demanda viene impactando en mi nivel de stock, llega al punto de repedido, hago el pedido, sigue la demanda disminuyendo el stock, llega el abastecimiento. Durante este tiempo la demanda es menos intensa, entonces pasa más tiempo hasta que llega al punto de repedido, hago el pedido, sigue la demanda disminuyendo el stock y llega el abastecimiento. Pero después la demanda se vuelve muy intensa y muy rápidamente baja mi nivel de stock al punto de repedido, hago el pedido, pero sigue siendo la demanda intensa y puedo quedarme sin stock. Antes de que se cumpla el abastecimiento, yo me quedé sin stock, entonces hubo un quiebre de stock. Entonces, en el modelo de revisión continua que estamos presentando, los tiempos de entrega se cumplen, son iguales, estas T, que es el tiempo que transcurre entre el punto de repedido, el punto que hago el pedido, y el momento que hago el pedido, y el momento en que me abastezco es siempre lo mismo, pero los tiempos entre los pedidos son distintos, ¿sí? El tiempo que hay hasta acá es 1, después el tiempo que hay
hasta este otro pedido, desde el abastecimiento de este pedido es otro, después el que hay entre este y este también es otro. O sea, los tiempos entre los pedidos son diferentes porque va dependiendo de cuán rápido o cuán lentamente la demanda vaya acercando mi nivel de stock al nivel del nuevo pedido. Y el lote de compra siempre es igual. Esas son las pautas de este modelo de revisión continua. Calcula el lote óptimo de compra de la misma forma, lo que tiene es un cálculo que hacer para el punto de reorden o punto de repedido. Y el punto de repedido o de orden, de nueva orden, va a estar dado por la demanda promedio que yo tengo calculada para el tiempo de entrega, para estas T. O sea, yo puedo calcular el promedio, de acuerdo a la información histórica que tengo, de cuánto fue la demanda en ese lapso. Durante esos lapsos, bueno, mi proveedor tarda 4 días en abastecerme, yo puedo calcular qué demandas he tenido en lapsos de 4 días, ¿sí? En algunos 4 días habrán sido 400 unidades, otros habrán sido 360, otros 420. Yo puedo calcular el promedio, ¿sí? Entonces tendré que decir, bueno, el punto de repedido tiene que ser lo que me cubra el promedio. Pero si hay un promedio, significa que puede haber valores por arriba o por debajo del promedio, si no sería una constante. Algunos lapsos puede haber demanda que supera el promedio, ¿sí? U otros que que queda por debajo. Si la demanda es menor al promedio que calculé de demanda en el tiempo de entrega, no voy a tener quiebra de stock. Pero si la demanda es mayor al promedio, sí voy a tener un quiebre de stock. O puedo tener un quiebre de stock. Para prevenirme de esto, calculo un stock de seguridad. Sí, a la demanda promedio en el tiempo de entrega le sumo un stock de seguridad. Y el stock de seguridad lo voy a calcular, ¿sí? Multiplicando el desvío estándar en el tiempo de entrega, ¿sí? Ese cálculo de las desviaciones que han ocurrido en los tiempos de entrega que miré y que promedié. El promedio me daba 100, pero hubo algunos días que fue 85, otros días que fue 115 y así. Entonces, calculo el desvío estándar que ocurre en el comportamiento de la demanda en los tiempos de entrega y le agrego un factor de seguridad. El factor de seguridad está dado si suponemos que el comportamiento de la demanda es una distribución de Gauss, una distribución normal, estará dado por el nivel de seguridad, ¿sí? Que yo quiero obtener. ¿Sí? O sea, qué cantidad de situaciones quiero cubrir. Lo que no cubro, porque puede haber infinitas situaciones, que sea muy poquito. O sea, que solamente me quede sin cubrir un muy pequeño porcentaje de situaciones. Aquellos casos donde la demanda en el tiempo de entrega, en lugar de haber sido el promedio que es 100, puede llegar a ser 400, ¿sí? Una cifra muy por arriba del desvío estándar, entonces eso tiene poca probabilidad de suceder. Y en general, si esto funciona con la distribución normal, si yo tengo 3 desviaciones estándar, ya tengo el 99% de probabilidad de casos cubiertos. O sea que he reducido el riesgo de quiebre de stock a un porcentaje muy bajo y sí he aumentado los niveles promedio, porque al poner más arriba el punto de repetido, el nivel promedio va a aumentar, ¿sí? Pero me he cubierto el riesgo de quiebre de stock. Lo he reducido el riesgo de quiebre de stock a un porcentaje muy bajo. ¿Cuánto de esto voy a tomar? Bueno, dependerá de los costos involucrados. Es otra cuenta que hay que hacer. Pero por ahora nosotros quedémonos en esto, en el cálculo del desvío del comportamiento de la demanda en el tiempo de entrega y tomar un factor de seguridad de 3 que nos da una amplia cobertura de todas las situaciones posibles si esta distribución sigue una distribución normal o de Gauss. Bueno, más o menos se logró entender esto, lo dije un poco rápido,
Pero bueno, díganme si se entendió. ¿Se entendió? Lo único que, bueno, el stock de seguridad puede fallar, ¿no? Ese colchón de seguridad, como en el gráfico, por ejemplo. Claro, sí, sí, sin duda, pero estoy acotando a una remotísima posibilidad, ¿sí? Al usar este herramental estadístico, yo puedo decir que la probabilidad de que me quede, que tenga un caso, una situación donde la demanda supere un determinado nivel, ¿sí? Esta multiplicación del desvío estándar más por el factor de seguridad, ¿sí? Con respecto al promedio, ¿sí? Que se desvíe por arriba del promedio, más que esto, por ahí es una probabilidad que es del 0,3%, o sea que es menos del 1, ¿sí? Entonces es remotísima la probabilidad de que ocurra eso. Puede ocurrir. Para tener certeza tendría que ser infinito si estamos en situaciones de riesgo. Pero bueno, no, es absurdo eso, ¿viste? Entonces manejamos riesgos. Lo ponemos en el nivel de riesgo que nos interesa, ¿sí? Bueno, ¿cuál nivel de riesgo nos va a interesar? También lo puedo calcular metiéndole costos al faltante, ¿sí? Lo que veíamos antes. Entonces puedo hacer algún análisis allí ponderando, bueno, cuánto me tengo que soportar, ¿sí? Del impacto de aumentar el factor de seguridad para evitarme el costo del faltante. Acá ven, está puesto, ven, en este gráfico, seguridad, ¿no? O sea, mayor seguridad, menos riesgo. Y acá, nivel de stock, ¿sí? Este gráfico está puesto para armar, bueno, acá tienen una situación, ¿no? Para armar este gráfico. Vean cómo para ir aumentando la seguridad, ¿sí? Yo tengo que hacer crecer más que proporcionalmente los niveles de stock. Entonces puede llevar un punto que ya no me interese más. Bueno. Entonces, esto es el punto de reorden. Otro modelo parecido a este se llama de revisión continua, es el de revisión periódica. ¿Qué quiere decir esto de revisión periódica? Quiere decir que yo puedo saber mi nivel de stock todo el tiempo, puedo saberlo, pero no puedo comprar en cualquier momento. O sea, vieron que ahí arriba, en revisión continua, metía la compra cuando el nivel de stock pasaba por el punto de repedido, ¿sí? Los lapsos entre un pedido y otro cambiaban, porque dependía de cómo los clientes nos iban demandando. Pero en el de revisión periódica no se puede hacer eso. O sea, yo los momentos de revisión están establecidos y la distancia temporal entre uno y otro es siempre la misma. Bueno, ustedes me pueden decir, pero eso es un capricho, ¿por qué es así? O sea, ¿en qué caso puede ser así? Bueno, imaginen ustedes que nosotros a un determinado proveedor solo le podemos comprar, suponte una vez por semana, ¿sí? Porque son condiciones que tiene ese proveedor para vender. O donde esto antes se veía bastante, hoy no tanto, pero por ejemplo, si estamos importando bienes, en los lapsos de aprovisionamientos pueden ser la frecuencia con que vienen los buques. Bueno, de tal país que me abastezco, el buque llega una vez por mes. Entonces yo puedo hacer órdenes de pedido teniendo en cuenta esa situación, ¿sí? De que el buque vendrá una vez por mes. Entonces el momento en el que tengo que comprar está establecido. Lo que tengo de libertad en este modelo es la cantidad que voy a comprar. El otro era la Q fija y los momentos entre compra y compra variaban. Acá el momento entre compra y compra es el mismo y la Q cambia. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, va a cambiar
por la distancia que hay entre el nivel de stock que tengo en el momento que hago la revisión y un stock objetivo o llamado también stock meta, como objetivo. Meta y objetivo tienen un significado similar. Entonces, ¿qué quiere decir? En el momento que hago la revisión, miro el nivel de stock que tengo, comparo con el stock meta y mando esa orden de compra, Q1. Bueno, el barco tarda en llegar el tiempo previsto y entonces recibo Q1. Después transcurre un cierto lapso hasta que puedo hacer un nuevo pedido, ¿sí? Otra vez que va a volver a salir el barco. Miro cuánto es el nivel de stock en el momento que tengo que hacer el pedido, hago la diferencia con el stock meta y pido esa cantidad, pido Q2. Y así sucesivamente. Entonces, la frecuencia de la revisión es siempre la misma, ¿sí? El tiempo P, ¿no? Que está puesto acá, el tiempo que hay entre una revisión y otra es siempre igual. Lo que cambia es Q, bueno, como les acabo de decir, porque es la diferencia entre el stock objetivo y el nivel de stock que tengo en el momento que hago la revisión. Pero vamos a ver cómo calculo el stock objetivo, ¿no? Como antes calculaba el punto de repetido, bueno, ¿cómo voy a calcular el stock objetivo? Y el stock objetivo, o meta, será la demanda promedio para los tiempos sumados de entrega y de revisión, que sería entre una revisión y otra, ¿va? Porque entre una revisión y la otra va también, generalmente está incluido el tiempo de entrega. Entonces sería la demanda promedio que cubre ese lapso entre una revisión y otra y el tiempo de entrega, más el stock de seguridad. ¿Sí? Tengo que cubrir esa distancia temporal. Yo tengo que ver la demanda promedio que va a haber entre el momento que hago la revisión, que es esta, ¿sí? Y el momento de la próxima revisión y el tiempo de entrega, ¿no? Añadido que hay, porque cuando haga la próxima revisión también va a tardar un poquito en venir la entrega. Entonces, ese cálculo me establece más el stock de seguridad, que está pensado con la misma lógica que hablábamos antes, implica que yo así voy a establecer el stock objetivo. ¿Sí? Bueno, el modelo de revisión periódica tiene niveles promedio de stock más altos que el de revisión continua. Bueno, para no extendernos mucho más, después esta ficha se la subo, ustedes la pueden leer. La parte que está en gris o celestito, no la lean porque esto se va a ver después. Lo que esta ficha tiene añadido aquí es el concepto de administración de inventarios just in time, que es una técnica de manejo de inventarios desarrollada en Japón en los años 50 del siglo pasado, ¿sí? Que busca eliminar el tema que teníamos de objetivos en conflicto, ¿sí? O sea, eliminar la situación de que bajando los inventarios, disminuyendo los inventarios, que me conviene porque ahorro costos de inventario, aumento el riesgo de quiebra de stock. Con Just in Time, bajo el nivel de inventario, pero no aumento el riesgo de faltante o de quiebre de stock. Esto se compra, se vende todo lo que se compra, ¿no? Claro, se vende todo lo que se compra y por la manera que se utiliza el Just in Time, que es principalmente para abastecerse, recibo el abastecimiento de mis proveedores, de las partes, los componentes que me abastecen los proveedores, en el momento en que lo necesito para incorporar al proceso productivo. No tengo que tener stock, no necesito stock de piezas, de materiales,
materias primas porque me abastezco en el momento en que las necesito. Para eso principalmente se utiliza el método just in time, para manejar abastecimiento. Y entonces requiere programar la producción, tener convenio con los proveedores para que esto se cumpla, tener pautas de calidad acordadas con los proveedores y que se cumplan, porque los problemas de calidad a veces son los problemas que piden la rapidez en el abastecimiento de los componentes, porque viene una partida con falla, la tengo que devolver y se demora y el proveedor tarda después en enviarnos las partes o las piezas correctas y eso genera problemas. Así que esto del just in time, creo que acá pegué algo de just in time. No pegué nada. Sí, acá está. Sistema just in time. Bueno, acá tienen una pequeña reseña de lo que es muy sencilla, pero para lo que nos interesa a nosotros sirve. Así que ya son 9 menos 10, 9 menos 10, esto lo leen, o 9 menos cuarto, esto lo leen y lo van a comprender con facilidad. Así que ahora le subo al campus esta ficha y le subo al campus también las notas. Bueno, ¿me quieren hacer alguna pregunta? No. Bueno, les dejo entonces esto y hacemos lo que les acabo de decir. Perfecto. Gracias, profe. Buenas noches. Bien, buenas noches.